Mirad qué bonita la flor que os traigo hoy. No me digáis que no es vistosa. Está realizada en 3D. Mirad, aquí lo veis, así de perfil. Es muy fácil de realizar. Vamos a ver la parte trasera para que os hagáis una idea. El revés de la labor, cómo ha quedado. Mide 16 centímetros y me ha encantado. Te recuerdo que abajo en la descripción del vídeo hay un enlace donde encontrarás más información sobre esta flor, así como otras ideas y sugerencias. Para comenzar esta flor vamos a comenzar tejiendo 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. Y ahora vamos a unir la octava cadena con la primera. Introducimos el ganchillo, tomamos la hebra y la cerramos. Ahora a continuación, para empezar la primera vuelta, hacemos 3 cadenas. 1, 2 y 3. Estas 3 cadenas cuentan ahora como el primer punto alto de la vuelta. Y vamos a tejer por dentro de la anilla 23 puntos altos. Tomamos la hebra, introducimos el ganchillo, pasamos la hebra, tomamos la hebra, pasamos 2, tomamos la hebra y ya tenemos nuestro primer punto alto. Así vamos a ir tejiendo hasta tener un total de 24 puntos altos y cerraremos la vuelta con un punto deslizado en la tercera cadena. Ya tenemos hechos los 24 puntos altos y ahora unimos con un punto deslizado en la tercera cadena, que fue nuestro primer punto de subida. Introducimos el ganchillo, sacamos la hebra, la pasamos y ya tenemos la primera vuelta terminada. La segunda vuelta la vamos a continuar en el mismo color y vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2 y 3, que equivalen a un punto alto, y una cuarta cadena de separación. Vamos a hacer un punto alto, una cadena por cada punto de la vuelta anterior. Tomamos la hebra, nos vamos al siguiente punto, introducimos el ganchillo, pasamos la hebra, cerramos el punto alto, una cadena, y hacemos el siguiente punto alto en el siguiente punto de la vuelta anterior. Así seguimos hasta el final de la vuelta. Y lo mismo que esta vuelta la cerraremos con un punto deslizado en la tercera cadena de subida. Así hasta el final. Ya hemos terminado la segunda vuelta, la hemos unido con un punto deslizado y ahora vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3, y hacemos un punto alto en el mismo punto de subida. En el siguiente saltamos esta cadena y en el siguiente punto alto hacemos 2 puntos altos, 1 y 2. Saltamos la cadena de separación y en el siguiente punto alto, y así vamos a continuar tejiendo hasta llegar al final, donde uniremos con un punto deslizado. Ya hasta la tercera vuelta unimos en la tercera cadena con un punto deslizado aquí. Y ahora aquí vamos a coger el nuevo color, un color verde. Esta vuelta vamos a coger el nuevo color. Voy a dejar más hebra para poder rematar tranquilamente. Ajusto por aquí el cabo que nos queda de la vuelta anterior. Y ahora en la primera cadena paso el ganchillo por debajo de las 2 hebras del color anterior y del nuevo color. Y aquí así hago una cadena, 2 y 3. Hago otra cadena que será de separación. Los 3 primeros puntos, 1, 2 y 3, cuentan
como el primer punto alto y una cadena de separación. Vamos a repetir la segunda vuelta, que era un punto alto, una cadena. Así que en el siguiente punto alto de la vuelta anterior introducimos el ganchillo, hacemos un punto alto, una cadena. Vamos escondiendo estos dos cabos que nos quedan aquí. Y en el siguiente punto alto de la vuelta anterior, un punto alto, una cadena. Al final de la vuelta tendremos 48 puntos altos separados por una cadena. Terminamos la vuelta con una cadena y unimos con un punto deslizado en la tercera cadena. Vamos a continuar hasta el final. Ya hemos terminado la cuarta vuelta, hemos unido con un punto deslizado y yo he cortado la hebra, no. Y hay que cortar la hebra para introducir el nuevo color. Así ya la sacamos. Cogemos este rosita, la hebra del otro color y aquí vamos a empezar tejiendo en el espacio de dos cadenas de la vuelta anterior. Para introducir el nuevo color, pasamos el ganchillo, cogemos también la hebra que se queda ahí y pasamos el rosa. Y aquí cogemos los dos cabos y hacemos la primera cadena. Hacemos dos cadenas más, una y dos. Y estas tres cadenas cuentan como el primer punto de subida. Ahora hacemos otro punto alto en el mismo espacio. Dos cadenas, una y dos. Y dos puntos altos en el siguiente espacio de separación de los dos puntos altos de la vuelta anterior. Y vamos escondiendo las hebras sobrantes. Uno y dos. A ver que no me líe. Y dos. Dos cadenas y dos puntos altos en el siguiente espacio de separación. Uno y dos. Dos cadenas y dos puntos altos en el siguiente espacio. Vamos a continuar así hasta el final de la vuelta, donde uniremos con un punto deslizado. Esta quinta vuelta son dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos. Siempre vamos a tejer los puntos altos en las dos cadenas de separación de la vuelta anterior. Ya hemos terminado la vuelta y unimos en la tercera cadena con un punto deslizado. Hacemos una cadena y ya hemos terminado esta quinta vuelta y si vemos el borde nos queda así rizado. Tenemos que tener 48 conjuntos de dos puntos altos con dos cadenas. Entonces ahora vamos a coger el siguiente color y vamos a empezar, vamos a coger aquí la hebra para ir escondiéndola, en el siguiente espacio de dos cadenas. Cualquier espacio de dos cadenas nos vale. Así que cogemos los dos cabos, la hebra, la paso por debajo de las dos cadenas y aquí hago un punto bajo. Ahora en el siguiente espacio de dos cadenas voy a hacer 8 puntos altos. 1, 2, 3, 4,
5. Voy a ajustar las hebras. 6, 7 y 8. Y ahora me paso al siguiente espacio de 2 cadenas y aquí hago un punto bajo. Introduzco el ganchillo, cojo la hebra y hago un punto bajo. Así vamos a continuar hasta llegar al final. Es decir, en el siguiente espacio hacemos 8 puntos altos y en el siguiente espacio un punto bajo. 8 puntos altos, un punto bajo. Así hasta el final de la vuelta. 1, 2. Una vez terminada la vuelta, unimos, la cerramos en la tercera cadena con un punto deslizado. Así. Y ya hacemos una cadena y cortamos la hebra para introducir el nuevo color. Así. Mirad cómo se va rizando. Tenemos que tener 24 motivos. Entonces vamos a coger un rosa más oscuro y vamos a comenzar en el punto bajo donde hemos terminado, o en cualquier otro punto bajo, ¿eh? Eso ya cada uno como prefiera. Mirad cómo va quedando la parte de atrás. Cojo el nuevo color y voy a empezar por este punto alto, el primer punto alto del motivo. Introduzco el ganchillo, cojo la nueva hebra, paso otra vez. Paso el ganchillo por debajo de los 2 cabos o las 2 hebras que me quedan sueltas y aquí hago una cadenita. En el mismo espacio voy a hacer un punto bajo. Un punto bajo y ahora tiro de los 2 cabos. Voy a hacer un punto bajo por cada punto del abanico, es decir, 7 más. Introduzco el ganchillo, tomo la hebra y la paso. Otro punto bajo, 3. 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces paso el ganchillo entre el grupo de los 2 puntos altos, tomo la hebra y cierro el punto bajo. Y voy a seguir tejiendo puntos bajos por cada punto alto que me encuentre durante los próximos 4 motivos y un punto bajo entre la separación de los 2 motivos que coja entre estas 2 vueltas, perdón, estos 2 grupos de 2 puntos altos. Una vez hemos tejido 5 grupos de puntos bajos, vamos a quitar aquí el punto, lo vamos a dejar en espera y vamos a volver aquí al punto bajo anterior de donde empezamos y lo vamos a unir. Vamos a coger el ganchillo por el punto bajo, lo introducimos, cogemos la hebra, ajustamos, hay que dejarlo bien apretado, tomamos la hebra y la pasamos. Aquí está. Y vamos a seguir haciendo puntos, en los siguientes 3 grupos vamos a tejer los puntos bajos. ¿Dónde está la hebra? Aquí. 1, 2, 3. Vamos a ver. Vamos viendo
cómo vamos a ir formando las flores. Una vez ya tenemos cogidos los 5 motivos, el siguiente paso es hacer 2 motivos con el borde de puntos bajos. Cuando terminamos los 2 motivos, soltamos aquí la hebra, la dejamos en espera y nos vamos a este punto bajo de aquí. Contamos 1, 2, justo el que está enfrente, ¿veis? Así. Y aquí volvemos a retomar la hebra, la anilla y tiramos para que se haga fuerte. Y cerramos con un punto deslizado. Ya hemos enganchado, hacemos una cadenita y ahora vamos a seguir haciendo puntos bajos en los próximos 3 motivos. Introducimos el ganchillo y vamos haciendo puntos bajos por cada punto alto de la vuelta anterior. Hemos hecho 1, 2, vamos a hacer el tercero y el cuarto hasta aquí. Todo puntos bajos. Ya tenemos otros 4 motivos con el borde de puntos bajos. Saco hebra y vamos a ver cómo se va haciendo el motivo. 1, 2, aquí. ¿Veis que va? Así va quedando la flor. Bueno, vamos a seguir uniendo. Entonces enfrentamos y ya vemos, como sabemos que unimos por los puntos bajos de separación, retomamos la labor. Tiramos fuerte, hacemos el punto deslizado, una cadena para afianzar y continuamos haciendo puntos bajos, 1, 2, 3, durante los próximos 2 motivos. Bueno, ya hemos hecho 2 motivos más con el punto bajo, soltamos y contamos 1, 2 y 3. Aquí enfrentamos y volvemos a unir así con el punto deslizado. Pasamos el punto por debajo, hacemos una cadena y ahora vamos a tejer 4 arcos con puntos bajos. 1. Bueno, ya hemos tejido otros 4 motivos con puntos bajos. Dejamos anilla, contamos 1, 2, 3, 4 y vamos a ver que tenemos cómo lo vamos a unir. 1, 2, 3, 4, 5, aquí, para que venga a cerrar. Son 5 arcos hacia atrás los que tenemos que unir. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí en el punto bajo del quinto arco hacia atrás unimos con el último arco que hemos tejido de puntos bajos. Unimos con un punto deslizado y hacemos una cadena. Y a continuación seguimos teniendo con puntos bajos los 2 siguientes motivos. Terminados los siguientes 2 motivos de puntos bajos, saco aquí la hebra para dejarla en espera y me voy 3 arcos hacia atrás. 1, 2 y 3. Y 1, el punto bajo de este arco con la hebra que he dejado en espera con la anilla. Aprieto, hago el punto deslizado y una cadena. Y continúo ahora haciendo los grupos de puntos bajos. Vamos a ver cómo va quedando. Mirad, va quedando muy bonita.
Así que ahora ya lo que vamos a hacer es tejer 1, 2, 3, a ver, 1, 2, 3, 4 y aquí así. Ya hemos hecho los 4 últimos, bueno, los 4 motivos y ahora 1, 2, 3, 4 contamos hacia atrás y unimos 1, 2, 3, 4 en el quinto pétalo que justo pues nos queda enfrente del punto bajo que estamos tejiendo. Unimos con un punto deslizado y hacemos una cadena. Y ahora ya nos queda únicamente un motivo de 8 puntos altos, pues terminamos de hacer el borde de puntos bajos, 2, ya he terminado de hacer el borde de puntos bajos del último grupo de 8 puntos que me quedaba. Entonces ahora me voy a venir aquí y voy a hacer un punto bajo para unirlo, así, y voy a ir deslizando el punto hasta el siguiente punto bajo. Vamos a hacerlo punto por punto y esto visualmente pues no se va a notar. Uno, ¿veis? Todo punto deslizado. Introduzco el ganchillo, paso la hebra, introduzco el ganchillo, paso la hebra y así voy desplazando el punto por la labor hasta situarlo donde lo necesito, que es en el punto bajo que separa los grupos de 8 puntos altos de la vuelta anterior. Aquí levanto un poquito y ahora 1, 2 y 3 doblo, cuidado con las hebras que ya hemos llegado al principio, introduzco el ganchillo aquí en el punto bajo, prendo la argolla, tiro para hacer el nudo bien apretado y deslizo el hilo, hago una cadena y ya hemos terminado la flor del pensamiento. Mirad qué bonita queda. Te recuerdo que abajo en la descripción del vídeo hay un enlace donde encontrarás más información sobre esta flor, así como otras ideas y sugerencias. Diviértete tejiendo. ¡Saludos!